Claudia Sheinbaum vive sus primeros días como presidenta electa de México y ya dio mucho para analizar de lo que será esta administración. La primera mujer que va a representar a nuestro país. Hidalgo se convirtió en uno de los estados donde obtuvo mayor porcentaje de votos para Movimiento de Regeneración Nacional. Aquí te vamos a platicar qué partido ya se convirtió en la segunda fuerza política. Además, después de 35 años y en lo que parecía la crónica de una muerte anunciada, el PRD va a perder su registro a nivel nacional. Estos son los temas que vamos a poner sobre la mesa. Bienvenidas y bienvenidos. Bienvenidos a Sobre la Mesa en esta edición. A nombre de Mara Olvera, titular de este espacio informativo, los saluda Uriel Ramírez y el día de hoy, de verdad, créanme que tenemos un programa muy especial porque todavía hay muchos temas que vamos a platicar de las reacciones electorales, todo este proceso que tuvo a partir del 2 de junio, lo vamos a platicar aquí a fondo y tenemos invitados el día de hoy muy especiales y les quiero dar la bienvenida para que empecemos de lleno con este tema, que es poco el tiempo que tenemos y son muchos los datos y mucha la información que tenemos para todos ustedes. Me gustaría empezar a mi derecha, Jorge Correo, director editorial de La Jornada en Hidalgo. ¿Cómo estás, Jorge? Y bienvenido. Buenas tardes a todas las personas ahí en casa y gracias por la invitación. Bienvenido una vez más, Miguel Serna, periodista de Radio y Televisión de Hidalgo. ¿Cómo estás? Bienvenido también aquí a Sobre la Mesa. Hay temas interesantes. Gracias, Uriel, gracias a todo el panel, pero sobre todo a usted, gracias por permitirnos entrar a sus hogares en este Sobre la Mesa. Ahora paso aquí a mi derecha, Carlos Gómez, reportero, periodista, conductor de aquí de Radio y Televisión de Hidalgo. Bienvenido. ¿Cómo estás, Uriel, Leonardo, Miguel, Jorge? Qué gusto poder compartir con ustedes este Sobre la Mesa, que va a estar bastante interesante porque se empieza a armar el rompecabezas de lo que será una administración, en lo personal, pues de las más importantes que va a tener México en la historia, la primera mujer que va a dirigir el país. Así es. Leonardo Valadez, cronista parlamentario de Causa y Efecto, bienvenido aquí a Sobre la Mesa. ¿Cómo estás? Saludos cordiales, camaradas. Siempre es bueno estar con ustedes, amigos de siempre, amigos de La Jornada. Caray, uno de los diarios más fuertes de la Ciudad de México. Compañero Carlos. Gracias, amigo. Bienvenidos. Ya lo decíamos en un principio, ha sido una jornada histórica, ¿no? El primer punto, pues vamos a tener por primera vez en la historia del país a una presidenta. Y el segundo fue esta elección donde más cargos estuvieron en juego. En términos generales, y para empezar a platicar un poquito del tema, me gustaría escucharte, Jorge, ¿cómo viste esta jornada del 2 de junio? ¿Sí fue histórica en todos los sentidos? ¿Era como se esperaba? Bueno, depende, ¿no? Era como se esperaba para la mayoría de las personas que veíamos los números, que pensábamos y vemos un México pues, un poco más realista, y había otro público que tenía una realidad alterna, ¿no? Que era el metaverso de la oposición, yo así le llamo, ¿no? Pero sí, fue una jornada que fue pacífica, y aquí, por lo menos aquí en Hidalgo, hablando de la jornada electoral, no de la campaña, sí, claro, ¿no? De la jornada, fue una jornada pacífica, fue una fiesta, estaban llenas las casillas. Como siempre, la gente respondió para tener este llamado ciudadano y poder contar los votos y estar ahí. Entonces eso fue gratificante. Sí hubo unos errores de parte del INE, que salió a dar muy tarde el anuncio, y que eso causó cierta incertidumbre, pero al final pues se impuso, y lo que se veía en las encuestas, lo que se veía en la calle, y que es que Claudia Sheinbaum ganó pues, por 30 puntos, ¿no? Sí, la diferencia fue muy grande. Yo creo que no se esperaba tanto la diferencia, Miguel, fueron más de 35 millones de votos y con Xochitl 16 millones de votos. Abismal, diría yo, Uriel, amigos aquí en el panel, a usted que nos hace favor de sintonizarnos. Y coincido con Jorge, sin duda alguna, una de los procesos electorales con mayor poder de convocatoria que se ha tenido. Coincido también en que hubo errores, es cierto, pero quizá esto nos deja entrever lo que pudiera darse para otro tipo de procesos más adelante. La cuestión del clima, la cuestión de la participación, la situación de las mujeres al presentarse en una urna, que se hayan identificado con Claudia Sheinbaum. En fin, son muchos factores, creo que es multifactorial todo esto, Uriel, y la verdad, pues se espera mucho de esta presidenta electa, ¿sí?, que estará en funciones dentro de 2 meses, días prácticamente, y que sin duda alguna pues tiene uno de los procesos o uno de los paquetes
más interesantes en nuestro país. Y más complicados porque al fin y al cabo tiene una administración y se supone que le va a dar continuidad a este cambio. Se supone que es lo que se pretende, por eso la gente votó por ella. Oye, Carlos, los grandes perdedores, ¿no? PRI, PAN, PRD, ¿es necesario reformar a profundidad? No sé si grandes perdedores, porque no salieron luego a reconocer la derrota. Digo, tal es el caso que hasta Xochitl Gálvez, quien le hizo la llamada a Claudia Sheinbaum después de que Guadalupe Tadei diera a conocer cuál era el porcentaje ya en un video oficial y que ni siquiera tuvieron la atención pues de sus estadistas, más o menos decirle cómo estaba el panorama. Ya después fue como reconoció o quiso nadar de muertito y reconocer la derrota ante Claudia Sheinbaum. El PRD, digo, pues desafortunadamente ya más tarde lo estaremos platicando, o afortunadamente pierde el registro y también pues se va una de las piezas importantes, si pudiéramos ver así, de la oposición o por lo menos de esta alianza. Pero yo creo que lo que vale destacar es el trabajo que ya empezó a hacer la presidenta electa Claudia Sheinbaum, que es completamente diferente a lo que se vieron en esos 3, 4 meses o hasta un año de campaña, si lo queremos ver así por la precampaña. Es completamente diferente lo que está haciendo Claudia Sheinbaum. Incluso hasta se podría estar deslindando un poquito de lo que ha mencionado el presidente de la República en las mañaneras, ver con objetividad cuáles van a ser los cambios o las modificaciones que se pueden hacer a la Constitución en cuanto al Poder Judicial. En fin, son bastantes temas que yo veo a la presidenta electa con una mina diferente, incluso hasta dejando un poco al lado lo que dice el presidente de la República Constitucional en las mañaneras. Jorge ya tiene ahí algunas... Sí, no, yo creo que hay que puntualizar, ¿no? Que sea diferente, porque diferente sería de que vamos a privatizar la luz, vamos a privatizar el agua. A ver, si hay un estilo diferente porque es una persona diferente y hay formas diferentes que la del presidente de la República. Hay una diferenciación, pero no que sea totalmente distinto. Pues si nos podemos analizar qué fue lo que salió a decir el presidente al otro día de que se dio a conocer quién era la presidenta electa, era vamos a hacer la modificación, se van a hacer ya con la mayoría que tenemos en el Senado y la mayoría que tenemos en el Congreso ahí en San Lázaro, vamos a hacer que pasen las propuestas e iniciativas de la presidenta de la República. Y Claudia inmediatamente salió a decir, a ver, no, creo que la cosa no va así, vamos a hacer una encuesta popular al mero estilo de Andrés Manuel, pero no estoy diciendo que vaya a ser lo que dice el presidente. Después, incluso hasta pudiéramos decir que hubo un conflicto, un tipo de enfrentamiento entre Claudia y Andrés Manuel. Yo pude ver por lo menos así. Sí, no, bueno, yo lo veo diferente en cuestión de que hay dos propuestas. Desde antes de la campaña había dos propuestas. La propuesta del presidente y la propuesta de Claudia Sheinbaum, ¿no? Hay dos, dijeron que se iban a hacer foros parlamentarios y dijeron que iba a hacer la encuesta. También lo dijo el presidente. Sí, hay que verlo en las mañaneras y el presidente lo tiene diciendo desde hace 6 meses. Entonces, hay que tener cuidado porque hay una parte de la prensa que también se está manejando como que quieren ver peleados o que es un nuevo modelo. Obvio, es diferente la situación. Tienen diferentes puntos de vista, claro. Es cierto que Claudia es presidenta, es cierto que tiene su forma y que no va a ser una continuidad, no va a ser una extensión de López Obrador. Sí le va a dar continuidad a muchas políticas y va a tener su sello. De alguna forma tiene ya algunas bases, ¿no? Que ella tendría sí, que las dos bases de la 4T. Claro. Pero yo digo que tanto como una confrontación entre Andrés Manuel López Obrador... No, confrontación, pero sí han tenido conflictos, o por lo menos diferentes puntos de vista que a la opinión pública han dejado ver que no es como el presidente de la República lo quiere ahorita. Digo, está bien. Pero yo que ser no tengo datos de que se hayan peleado ellos. O sea, sí, oficial. Sí, son rumores y no creo que sean tan fundados. Oye, Leo, ¿tú cómo lo ves? ¿Crees que haya influido mucho en esta ocasión, al menos hablando de las votaciones, el presidente de la República para que la gente todavía votó por Andrés Manuel López Obrador? Sí, lo digo categóricamente. Y lo digo por una razón. Quienes hemos vivido cambios sexenales, me parece que recuerdo muy bien a López Mateos, quien, por cierto, a las 12 de la noche del día que terminaba su mandato, llamó a su guardia personal para decirle, señores, gracias, pueden retirarse. En este momento entra el nuevo presidente. La guardia no se retiró, por cierto. Y después, en tiempo y forma, cuando Cedillo sale a decir a las 8, 10 de la noche, 9, ganó Fox, irreal. ¿Por qué? Porque los votos mayoritariamente llegan de la periferia. Y si en Estados Unidos tardan 3, 4 meses en contarlos, lo hemos visto con Biden, pues ¿cuánto tardan en llegar aquí? Pero estamos en México, Leo. Tadei actuó bien. Tadei, y lo sé porque un amigo mío personal,
voy a decir su nombre, Ricardo Almaraz, está muy cerca de ella. Y esa noche, carajo, yo tenía el teléfono y el otro teléfono de que cómo iban las cosas. Ella quiso estar, Guadalupe Tadei, sonorense, ¿verdad? Quiso es presidenta del Instituto Nacional Electoral de la Herradura. Quiso estar segura para evitar, se me cayó el sistema. Claro. Me equivoqué. No, le decían, salga ya. Y dieron otro lapso. Esa es pecata minuta en un país como México, que estamos hechos a mi amigo Bartlett, ¿quién no lo recuerda? Tenemos un gobierno que hay que calificarlo. Alguien mencionó al PRD, su antecesor, su abuelo y bisabuelo, lo que haya sido, el Partido Comunista Mexicano. Sí, pero también el Partido Mexicano Socialista, también el PRI, con la decisión que se da con Muñoz Ledo y que se da con por Muñoz Ledo. Y Lázaro Cárdenas. Lázaro Cárdenas, berrinchudos los dos, pero en fin, ya lo veremos. Uy, ese. Yo espero que este gobierno sea de continuidad, porque tenemos un partido humanista. Hago notar que no pertenezco a ningún partido político, nunca me he afiliado, solo soy periodista desde los 14 años. Este gobierno, cuando alguien me ha dicho que si comunista, que si socialista, que si de derecha o que de izquierda, lo viví en Europa con François Mitterrand. Estábamos en una cena, conocía a Mitterrand personalmente, pero ahí la cena no era con él. Y le preguntamos a uno de sus ministros, ¿cómo? ¿En Francia gana el socialismo? Y nos contesta el ministro, no, en Francia ganó la democracia. La gente supo por qué. Y si a mí alguien me pregunta, ¿qué quiere hacer con los jueces? Siento bonito. Yo, Juan Pueblo, Jean Valjean, yo siento bien que el presidente y la presidenta futura, nuestra presidenta, cuente con la gente, cuente con quienes debe convivir. Un speech fuera de lugar. En tanto en el Senado como cronista, he visto y estuve algunas veces con Xochitl. Yo nomás le di un consejo, que nos falló en las elecciones que participó para Hidalgo. Nunca se presentaba con la gente real. Sí, en la radio, sí, en la televisión, sí, en el periódico, pero que tú la vieras puebleando, así no se puede. Y Claudia, perdón, con todo, ahí anda. ¿Era soberbia entonces por parte de Xochitl? No, es su ¿Soberbia? forma de ser. No, también tuvo mucho que ver la manera en que le dirigieron la campaña, ¿no? Eso ya también lo veremos, porque sí, tener a Alito a un lado y pero tener a Zambrano. Ella Los ya hidalguenses, salió a y decir ahora con que Naco. ni Los siquiera hidalguenses tenía voz ni voto a la hora sentían de- incluso más de hacer cercana sus mensajes. a Claudia Sheinbaum que la propia Exacto. Gálvez, que es hidalguense, ¿no? O Exacto, era la sí. percepción en términos generales de los hidalguenses. Oye, Así pero es, sí. aquí ni siquiera tuvo una respuesta favorable, No. o sea, no fue profeta en su tierra. No, no. Fueron un poquito más de, si no mal recuerdo, 300,000 votos los que obtuvo en Hidalgo. Fue el Pocos. sexto No. estado, el quinto Ah, que estado tuvo. con Sí, los mejor que votación tuvo, para, sí, en para general. Claudia. Entonces, digo, eso te habla mucho, ¿no? Que fue algo que vimos cuando fue el enlace, ¿no? Les dije que era 3-1. Sí. Bueno, gana 3-1 Claudia aquí en Hidalgo. Eso quiere hablar que sí es Xóchitl Gálvez, pero la verdad es que Xóchitl Gálvez cuando fue aquí en Hidalgo tenía otra posición. Era la que iba en contra del sistema. Es la que quería derrumbar al PRI. Aquí Y se lo sentía abrazó, cómoda. ¿no? Pues la gente se sintió traicionada, ¿no? ¿Qué candidatos tenían alrededor? Carolina Villano, Paco Olvera, Rico, Sí, que, ¿no? que son personas que ya están quemados, ¿no? Por la sociedad hidalguense y que al final pues, no le ayudó mucho. Y eso pasó no solamente en Hidalgo, sino en todo el país. ¿no? Entonces, aparte de que Xochitl Gálvez, quien a mí me cae bien, pero pues, hay que decirlo, es mitómana, ¿no? Un día decía una cosa, otro día decía otra cosa. Acá no visitaba, no la se gente. bajaba al pueblo, no se bajaba con la gente. Y entonces tuvo errores, sí, pero más bien era una pendiente cuesta arriba, porque la 4T lo que sí ha tenido bien es que no ganó Claudia por la campaña, ganó por sus políticas que ha hecho en los últimos 6 años. La gente tiene una percepción económica diferente, Distinto. tiene una percepción social de sí estar incluida, Exacto. cosa que no podía ser, o sea, no lo puede hacer con los otros partidos. Y mientras los otros empiezan a hablar con cosas, con comentarios clasistas, racistas, y fuera de la realidad de lo que vivimos la mayoría de los mexicanos, pues era evidente que esta derrota le iba a tener. No, y Claudia también, Xochitl, perdón,
terminó por nunca encontrarse como cómoda dentro de la campaña. Siempre Su mensaje. trató de ¿Cuál era encajar el en mensaje? redes sociales, en los diferentes grupos, que si jóvenes, que si clase económicamente activa, que si adultos mayores, y nunca terminó por sentirse cómoda en ninguno de los mensajes que iban dirigidos a estas clases. Y es que ninguno de esos mensajes se vean de forma natural, ¿no? No, De entrada, desde cómo se dieron, desde por qué fue Xóchitl, desde que dices, por primera vez en la historia el PRI no tiene un No, candidato desde presidencial. los debates desde lo cómo vimos, se ¿no? fue dando todo ¿Sabe el como grupo. que me suena? No sé si coincidan conmigo, pero como el Sísifo de la mitología griega, condenado a trepar la piedra, llegas a la cima y víctima del cansancio se te cae la piedra y tienes otra vez ahí te que va la subir metáfora hecha realidad. completamente. ¿Cómo llega al primer debate Xóchitl? En bicicleta, cansada, no se sentía cómoda ni siquiera Sí, con que el no sabe traje, subir, o sea. ¿no? O Salida sea, de caballo fino y llegada de burro cansado. Exactamente. Pero creo que a veces también lo que nos estamos equivocando es que le echamos mucho a la candidata y es lo que está haciendo también la oposición. Sí. Y es un comentario también a veces hasta misógino de Sí. parte de la oposición. Sí, claro. Tener una alianza entre PRI, PAN y PRD cuando sus orígenes son antinatura, por así Sí. decirlo, era obvio que iba a pasar eso en la campaña. Decía La Uriel, es la campaña, lo crónica de una dijo muerte anunciada. Zambrano el día de ayer. Un día decían una cosa, otro día otro, un día el dirigente era Alito, el 80% era Marco Cortés y el Cortés. PRD pues nada más le sacaba su banderita. Eso fue el problema de la alianza y yo creo que ese es un problema muy fuerte porque independientemente de que ganó Morena, no hay oposición. Y un país sin oposición es muy peligroso. Claro. Sí, eso sí. Entonces es algo que más que vanagloriar, más que decir como, bueno, que qué mal está la oposición, o apuntalar ese concepto de que está muy mal la oposición, más bien es qué va a hacer la oposición para poder sobresalir y ser un contrapeso natural al poder de Morena. Oye, ahí tenemos más información y está bueno el tema, apenas vamos empezando, pero vamos a un pequeño corte y estamos de regreso aquí en Sobre la Mesa. Estamos de regreso en el programa Sobre la Mesa con temas muy importantes de cómo se han ido acomodando las cosas electorales y para eso tenemos invitados muy especiales para seguir platicando un poquito de lo que sucedió este 2 de junio, pero sobre todo de lo que ya viene en la actual administración con Claudia Sheinbaum, presidenta electa. ¿Qué serán? 3 o 4 días después comenzó a hacer movimientos, a hacer llamadas con Cristalina, que es la directora general del Fondo Monetario Internacional. Uno de los pilares, ¿ustedes qué piensan, de esta administración será la estrategia de traer inversión extranjera? Híjole, en los últimos años, en las administraciones, creo que el peso no se había devaluado tanto después de dar a conocer quién había sido la candidata, ¿no? Me parece que hubo ahí una desinformación por parte de los accionistas que estaban entrando a la bolsa. Pero inmediatamente Claudia me parece que era lo que tenía que hacer, salir a dar un mensaje de decir, a ver, están garantizadas sus acciones, pueden invertir en México porque aquí lo que vamos a hacer es apostar también por inversiones extranjeras, en fin, todo lo que tiene que ver. El presidente después sale a dar el comentario sobre la reforma al Poder Judicial, en fin, diferentes temas que tocó y de nuevo otra vez empieza a tener una baja el peso mexicano y después otra vez Claudia sale a decir, no, a ver, vamos a analizar, vamos a hacer justamente esas consultas sociales del pueblo para que ellos sean quienes digan, saben qué es lo más viable hacerle deslindar o hacer autónomo el Poder Judicial como ya lo es o de plano el pueblo va a ser quien lo va a votar. Y otra vez vuelve a tener una alza del peso. Hoy está en 18,55, si no mal lo recuerdo. Entonces tuvo una mejora. A mí me parece que Claudia Sheinbaum, después de haber tenido ese acercamiento con el Fondo Monetario Internacional, con la Banca de México, pues está haciendo lo que tiene que hacer, ¿no? Empezar ya a trabajar para que cuando llegue el día de la administración, el 1 de octubre, pues diga, pues con esto lo partimos y de aquí para arriba, ¿no? Me parece bien lo que está haciendo. Sí, la verdad es que no se devaluó el peso cuando ganó Claudia, eso estuvo estable. Fue cuando Mier dio la declaración, El mensaje. cuando dio el mensaje desafortunado, porque sí iban a hacer eso, pero lo dio muy mal. Efectivamente. ¿no? Sí. Y entonces fue cuando los mercados se pusieron nerviosos. ¿Qué fue lo primero que hizo Claudia? Fue ratificar al secretario de Hacienda y el segundo acto fue juntarse con el director de BlackRock para Latinoamérica. ¿No? ¿Quién es BlackRock? Es la empresa que maneja los grandes capitales del mundo. Entonces, eso habla un poco de lo que va a hacer Claudia. Sí. ¿no? Es decir,
va a cuidar la macroeconomía. Tranquilos, ¿no? Sabe que no puede avanzar la 4T si no está bien la economía, ¿no? Entonces fue ese el primer acto. Entonces sí se devaluó el peso, no tampoco como la gente quiso hacer creer como en el 94, Estrepitosamente. porque en el 94 era de que llegaban, te daban una cifra en el banco, ibas a la caja y ya Y era ya era otra, otra. ¿no? O Sí, sea, claro. hay que acordarnos de lo que pasó en esa época. Pero Claudia Sheinbaum sí sabemos que en la parte económica sí va a ser una prioridad, ¿no? ¿Por qué? Porque si no hay economía, no hay programas sociales, no hay infraestructura, no puede avanzar la 4T. Una de las cosas por las que dijimos que la gente votó fue por los programas sociales y porque tiene un mayor poder adquisitivo gracias al aumento del salario mínimo. Claro. Entonces, si traiciona eso, se le van los votos. Fue un mensaje de calma ¿no? Sí, a los mexicanos. contención de decir, a ver, golpes, no se ¿no? va a devaluar, va a haber inversión de extranjera, porque de pronto sí hubo un momento de que tambaleamos, ¿no? En ese sentido de lo que podría llegar a pasar. Fue calma, lo que vamos a traer aquí va a ser inversión extranjera, ¿no? Como dice la señorita Vilchis, no es mentira, pero tampoco... No es mentira, pero exagera. La verdad es que ustedes están muy jóvenes. El peso no se movió. ¿A cómo estaba hace 2, 3 años? 21, Sí, era 22. igual, Sí, no, era En pandemia Hoy llegó a está bajo de 25. 18. Sí, sí. No, yo recuerdo, era yo subdirector de información de la Secretaría, de la Oficialía Mayor de la Secretaría de Hacienda. Caím era director general en Hacienda. Y me acuerdo que no llegamos ni a inaugurar el edificio que nos habían entregado para trabajar. 28 días fueron suficientes para desplomar al peso, a la economía y a México en su conjunto en materia económica. Nada de, esa fue turbulencia. Lo de hoy, Exacto. si hubo o no alfileres, ese es otro asunto. Hoy yo veo que hay tranquilidad. Aquí mismo acabamos de leer que una delegación china vino con el señor gobernador. Inversiones. Sí. ¿Qué necesitamos? Inversiones, no productos terminados. Son muy bonitos los productos terminados que nos mandan, pero es mejor que vengan las empresas a hacerlos aquí. Manufacturar. Que se maneje la manufactura mexicana, la mano de obra mexicana, los recursos materiales, todo. Necesitamos inversiones, pero en empresas, con salarios justos, remunerados. No lo inventamos hoy en la Constitución Darle vuelta a del los centavos, 17. entonces, Leonardo, aquí mismo, en la entidad, en la región. Sí. En 1917 hay una Constitución General de la República, artículo 123, creo que parte del apartado A, el B es otro añadido, claritamente dice que el salario debe ser suficiente para que un padre de familia en esa época Decorosamente. tuviera casa, vestido y sustento y días de esparcimiento. Creo que podemos llegar con esta consolidación de la llamada 4T, segundo piso, como diga la señora presidenta en su momento. Creo que el trabajo de nosotros, los comunicadores, es generar confianza. Y de una vez lo digo, salirnos un poco de la nota policíaca de los medios para entrar a la nota de confianza de nuestro trabajador, desde la tiendita, desde la miscelánea, del taller y todos, que todos echemos para adelante, para que vengan las inversiones y nuestras escuelas, que en Hidalgo hay, y las hay muy buenas, saquen a los estudiantes hacia una capital futuro para ellos mismos. Leo, pero ¿cómo puedes incentivar entonces a esa situación que tú pretendes? Digo, no es una utopía, Jorge, pero siento que muchísimo trabajo. Te doy 2 opciones, A o ver. una opción. Conocí a Indira Gandhi, Ah, no es hija de... No, Mahatma no, no, Gandhi, no. Es hija de Nehru. La conocí en la India y la traté en México y en Cancún. Conocí a Margaret Thatcher. Son dos, La fiscal de hierro. son 2 mujeres diferentes. Primer ministra del La Reino India. Unido de la Gran Bretaña. La conocí y la traté aquí en México y en Londres también. ¿Qué le quiero decir? Las dos coinciden en algo. Producción, productividad, trabajo. La India, 1.300 millones a hoy, más o menos de Sí. habitantes. Sí. No recuerdo si Gran Bretaña anda con 90, 100, no recuerdo. Lo cierto es que cuando vas a los 2 países, en uno encuentras a la gente que está contenta. Por Dios, yo encontré mis recorridos en Nueva Delhi, Vieja Delhi, Agra, Uttar Pradesh y demás, gente contenta, gente trabajadora, gente participativa. Hay miseria, sí hay, pero también es una potencia nuclear. Y la India dependió también de la Gran Bretaña, Por porque digo, supuesto. fue durante muchísimos Por años. supuesto, esa es la gran historia de Gandhi. Ujú. Sin Gran Bretaña no existiera Mahatma Gandhi. ¿Cómo le decían? Como el papito, algo así le decían. Oye, Alma y se- Grande. Quiero acordarme de cómo me enseñaron en la India, ahorita lo digo. Ah, ok. se van a discutir Gandhiji. algunas... Gandhiji.
Gandhi. Así le decían. Se van a discutir algunas reformas, ¿no? Que sean aprobadas antes de que se vaya el presidente y que Oye, entre Claudia. perdón, uno de los temas que yo sentía que tiene que ser esencial, pues saber quiénes van a ser los titulares de Hacienda. quiénes van a El impulsar. jueves, si no mal recuerdo, dijo No, que iba a Ya presentar. los van a El titular presentar. ya Va a repetir, Digo, ¿no? ya lo van a, pues exactamente, pero tiene que tener la potencia, tiene que tener la capacidad para poder lograr lo que Claudia ya está trabajando, ¿no? Y me parece que por eso está apoyando de esos nombres. Esta semana se supone que presenta, si no a su gabinete completo. Creo que ya, Pero ya ya gran Y- parte. Gran parte y- de su y- gabinete. Hoy Primera salió a parte. decir Marcelo Ebrard que ni siquiera le han hecho la invitación. No, pues Pero no, ahí es, es- es, ¿no? es al- es es algo otro obvio. Pero sí, tiene que presentar por eso presenta su primera parte del gabinete. Del gabinete. Es decir, se está generando mucho ruido. Creo que también hay un periodismo que era de... Es curioso porque antes criticaban al periodismo de izquierda de militante, ¿no? Con esta elección se vio que los de derecha son más militantes que los de izquierda, Claro. ¿no? Pero salió ese periodismo y todavía quieren buscarle... están diciendo que se cayó la democracia, que no hay contrapesos. Y claro que sí hay contrapesos, más bien los contrapesos que ellos decían que eran contrapesos como la oposición no existe. Pero hay otros contrapesos, como por ejemplo el mercado. El mercado fue el primero que dijo, a ver, aquí me tienes que responder a mí, y fue lo que hicieron. Pero hay esta parte de periodismo que está poniendo, que está siendo alarmista. Esa es la palabra. Lo que estabas diciendo, por ejemplo, de la devaluación. Y sale con esta primera parte del gabinete. Es para darle seguridad al mercado, Sí. a la población, y también para decir, así se va a gobernar ahora que ya se vaya Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Que si es una continuidad de su proyecto de una manera diferente, ¿no? Busca garantizar, efectivamente. Y una de esas medidas de las reformas que se quieren o se buscan aprobar es la de la reforma judicial, ¿no? ¿Ustedes qué piensan acerca de que tienen que ser los jueces votados pues por la gente, popularmente? ¿Tú qué piensas acerca de eso? No, pues digo, no es una mentira que el Poder Judicial hay mucha corrupción. De hecho, es de los entes donde más corrupción hay a nivel nacional, y que sean votados, pues por lo menos ahí vas a tener tú la capacidad de elegir quiénes van a ser quienes velen por la justicia en este país, que desafortunadamente en estados como Hidalgo, como Veracruz, como Durango, pues son estados donde desafortunadamente el sistema judicial pues no tiene No es confiable. tanta Confías. credibilidad como en otros estados, incluso hasta fiscalías, ¿no? Donde ya funge, en vez de procuraduría, fiscalía, ¿no? Que en Hidalgo es uno de los estados donde está en ese proceso y se tiene que avalar. Pero eso ya le da mayor confianza a la gente. Tú vas hoy aquí al Tribunal Superior de Justicia y desafortunadamente pues los procesos son muy lentos y desafortunadamente no siempre terminan dando justicia, que es lo que buscan, ¿no? Entonces me parece que se tendría que analizar y a fin de cuentas la gente va a ser quien tenga que En votar Hidalgo por creo que eso. caería muy bien, ¿no? Que se elija a los jueces mediante el voto popular. Sería refrescarlo, Uriel, amigos del panel. Supongo yo que es una buena medida y tengo entendido que el 60 y tantos % de la gente, de acuerdo a las encuestas que se han levantado, que se han hecho, está de acuerdo en que uno elija de esa forma también, aparte de uno de los tres poderes. En sí, entonces ya los tres poderes Se van a... tendrán que ser electos. El problema aquí es en lo que se puedan convertir, ¿no? Que digo que después se va también a politizar. Pero aún hoy día ya está politizado. O sea, Sí, desde la Suprema Corte hasta, vamos a ver, ¿quién pone a los jueces? Sí, efectivamente. ¿Cómo se pone? No, y, ¿Cómo se desde reparten? la mañanera ¿Cómo? se eligieron, ¿estás de acuerdo? Esa parte. Entonces, hay en ciertos estados de Estados Unidos y en Japón sí se eligen a los jueces, ¿no? Y es una forma eficaz. Hay otra parte que sí, como se hizo en Bolivia, que fue súper ineficaz. Sí. ¿Me explico? Entonces también, no quiere decir que ahora con esto de que ya vamos a elegir, se acabó la corrupción, ¿no? Tenemos que, pero creo que como periodistas sí tenemos que estar vigilando acerca de cómo se va a dar ese proceso. Se me hace muy bueno que se cambie ese paradigma del Sí. Poder Judicial y que así tiene que ser, porque no está dando buenos resultados. La verdad es que sí hay corrupción muy fuerte entre los jueces a nivel federal, pero a nivel estatal, como lo que estabas diciendo, es peor. Sí. ¿No? Es peor y se tiene que ver una forma de poder eliminarlos, pero por otro lado tenemos que poner los candados para que después no vaya a llegar, perdón con la expresión, pero cualquier hijo de vecino, Sí, ¿no? efectivamente. Sin la preparación, sin nada y pertenezca a ciertos intereses, como hoy pasa, ¿no? Que pertenezca a ciertos intereses y proteja ciertos intereses, ¿no? Pues, Jorge, pero yo siento aquí, antes de que No, sí, vaya a total. subir a la pausa, ¿tenemos un retraso entonces en este sentido?
Sí. en elegir a nuestras autoridades desde tiempos ancestrales y que apenas nos está cayendo el 20, por así Pues qué decirlo. tanto convenía también, digo. Bueno, es que la democracia, y aquí vamos a estar de acuerdo, o sea, la democracia más o menos empezó en 1997 en México. O sea, la democracia ya... El La día real. que marco yo como veterano del periodismo es cuando la Cámara de Diputados desaparece al PRI y entra Acción Nacional de la Revolución Democrática, Partido del Trabajo y el Partido Verde. Ujú. Los cuatro. Y que estaban, o sea, mitad y mitad. No, ganó el PRI. Lo que pasa es que la interpretación de la ley electoral es muy ladina. Ejemplo, hoy mismo está en conflicto la proporción que se La le debe dar a sobrerepresentación. cada... Sí, hoy se está discutiendo Lo que me decías del 8%. lo del 8%. Si es por partido, pues lleva de calle la mayoría el grupo parlamentario de Morena, De Morena. con sus aliados. Pero si le quitan a los aliados el 8%, ya no. El parteaguas que mencionas del 97 es cuando el PRI gana la mitad más un diputado y se le muere uno de ellos. Y vota el muerto, porque al momento de pasar la lista, fulano, presente, sí, había muerto y lo estaban enterrando. Solo que se conoció después. Casualmente, en esa legislatura yo terminaba como director general de información, 57 legislatura de la Cámara de Diputados. Y me tocó verlos. Lo de Tadei no es nada. Jacobo Zabudowski estaba esperando que ¿quién era? Le dieran línea. Que diera línea de gobernación, pero ¿quién era? Chaufet. Chafet Chamor. Que Jafet le decía, aguántate, ya están los autobuses del PRI aquí afuera. No des nada, Juan. Y lo sé porque pues decíamos, ¿hacia dónde? Hasta que Héctor Serrano, oficial mayor de la Cámara del PRI, en aquella época, que creo que ahora es perredista, fue el que dijo, a ver, es una riesgo. Los que quieran, un paso adelante. Vamos a armar la Cámara de Diputados con los bártulos que dan la forma a sacar adelante. Los instrumentos. Los instrumentos, la campanita y todo. Y fue cuando dijeron todos, hubo quien dijo, no, yo no. Otros dijimos, pues aquí estamos y para eso estamos, como va. Vale. Y ya, salió. Pero es cuando toma el poder Porfirio Muñoz Ledo. Sí. El poder real, el que se siente, el que... Eso. Pero nuestra democracia es muy joven, ¿no? Entonces, lo que tú decías es, tenemos poco tiempo Pues sí, aquí y apenas estamos En aprendiendo a pañales. elegir. Estamos en Y pañales. basta con ver la radiografía política de la elección a principios de los 2000 con las de ahora, ¿no? Claro. Vamos a hacer una pausa, pero tenemos más información y tenemos más temas de qué hablar aquí en Sobre la Mesa. Regresamos. Estamos de regreso en Sobre la Mesa para seguir platicando de todo este proceso electoral y sobre todo de lo que se viene ahorita con Claudia Sheinbaum, presidenta electa de México. Y en un minutito para ya cerrar este tema a nivel nacional y entrar de lleno a lo que tenga que ver con nuestro estado, con Hidalgo. Jorge, ¿cómo será para ti la administración de Claudia Sheinbaum ahora que es ya presidenta electa? ¿Cómo va a ser? No sé que se va a hacer diferente, no soy periodista, así como para visualizar cómo va a ser, tenemos que ver muchas cosas. Los entornos cambian, pero yo creo que va a ser una administración mucho más prudente, no tan incendiaria como la de López Obrador, mucho más eficaz, pero también más atacada que la de López Obrador, ¿no? Y tiene dos grandes retos que no pudo resolver la 4T, que es salud y seguridad. Estas dos cosas trabajó en ellos, falló el INSABI, fue muy malo, vamos a ver cómo nos va con Bienestar, ese es el reto de Claudia. Y el otro es el de seguridad, que es... Desgraciadamente, desde que llegó Calderón, se le puso gasolina a la fogata y ahora ya no se puede apagar, ¿no? Entonces, vamos a ver cómo se trabaja en estas dos áreas. Salud y seguridad, los principales retos para ti. Miguel, ¿habrá continuidad? Claro que habrá, pero aquí el beneficio de la duda, invariablemente que es importante y será determinante quizá los primeros 10 meses. Tendríamos Sí, que claro. ver cómo cierra lo que resta de este año a partir de los 90 días, donde ella tome ya posesión el día 1, 90, 91 días, y de ahí partir y observar detenidamente lo que hay, coincido con Jorge, en el plano de salud, en el plano del empleo,
el plano seguridad, que fue una elección blanca prácticamente, pero ver cómo se comportan los grupos que tienen que ver con la delincuencia aquí en México, que los hay. ¿Será, para ti, Carlos, será parte fundamental el gabinete? No, Claudia. tiene que ser fundamental, esencial para el desarrollo de la administración, pero me parece que también otra parte esencial es quienes van a representar la cuarta transformación en el Senado y quienes van a representar la cuarta transformación en San Lázaro y por ende también aquí en el Estado de Hidalgo en el Congreso local. Me parece que la mesa está servida, ¿no? Para que las cosas marchen de acuerdo a cómo vayan, busquen beneficiar a los mexicanos. No hay alguna piedrita en el camino que pudiera estorbarle a la cuarta transformación. Ojalá que eso sirva para bien, ¿no? Leonardo Valadez, era una de las administraciones, en este caso para Claudia Sheinbaum, más complicadas, sobre todo por todo lo que generó el presidente actual. Yo creo que el ciudadano presidente, Andrés Manuel, por quien yo estuve de acuerdo antes de las elecciones anteriores en Causa y Efecto Televisión en Morelos, yo dije, ¿por qué no? Igual que el futbolista, ¿por qué no? Sí, porque ellos nos lo dijeron. 18 años fueron suficientes para saber cómo iba a gobernar Andrés Manuel López Obrador. A mí no me engañó, yo sé por dónde iba. Más aún, mi hija Sofía Valadez Tapia fue fundadora del PRD en su época, siendo chamaquita. Bien, Claudia va a gobernar y creo que estarán de acuerdo las damitas que nos acompañan, con un sentido diferente. ¿Por qué? Es muy simple. Quienes no entendamos que es una mujer y que es la primera en la responsabilidad de este país, marquémoslo del 17 para acá, no del 57 anterior o de más antes, sino del 17 para acá. Tenemos una constitución generosa, copiada, social. Hoy llevémosla a la socialdemocracia y al humanismo con esta presidenta, que va a cuidar que las mujeres lleguen a su casa, por amor de Dios, que va a cuidar que no haya un David Monreal, ahora futuro senador, y las trate mal, que da vergüenza, que no haya gobiernos como el de, tendré que decirlo, Zacatecas otra vez, en donde golpean a una muchachita que está haciendo una manifestación, la desnudan delante de todos. Claudia es una mujer y va a luchar por las mujeres. Bueno, no me incluyan, por favor. Oye, y hablando de Hidalgo, creo que el mapa está claro, ¿no? Que es Morena la primera fuerza en el Estado. A ustedes, que sea PANAL o bueno, que sea el PT segunda y tercera fuerza, ¿les ha sorprendido o era algo también que ya se esperaba, de acuerdo a cómo fueron los movimientos y se fueron dando las cosas? A ojos vistas, creo que eso ya se esperaba, ¿no? Porque fue Creo sin hacer tanto ruido, ¿no? En No, este no, sentido, no, pero el PANAL, por así decirlo. Lo hemos comentado varias veces, creo que esto ya se veía venir, Uriel, porque la gente ya estaba harta. La gente se ha dado cuenta, lo han ido advirtiendo durante no años, sino durante lustros, durante decenios, y creo que esos cambios pues han sido importantes. Aquí yo siento que tiene que haber el beneficio de la duda para ver cómo van a ejercer o cómo harán las cosas. No sé si ¿Sorprende lo del PT en los municipios? No, A mí sí me sorprendió porque... ganó en Calnali. No, a mí sí me sorprendió mucho lo del PT porque muestra que el músculo del grupo universidad es muy bajo. Completamente. Es decir... ¿Es cuálido? Sí, o sea, la verdad es que siempre se nos ha hablado del grupo universidad como una gran maquinaria y a lo que yo voy es que el PT de lo que ganó, muchos fueron por fundadores Sí, de Morena efectivamente. que se desertaron porque no tuvieron espacio en el partido, pero el grupo universidad, más que sorpresas, corroboró que no tiene un gran músculo, ¿ya? Que ya no es tan fuerte como antes, que la universidad ya no tampoco es un Y que sin la monolito votaba. Cabeza, Viene, y que sin la entonces, cabeza en un no hay claro una descenso. orientación fija, sí, ¿no? viene en un descenso que viene por lo mismo, porque la familia Sosa, que ha controlado durante tantos años la universidad y que ojalá con este nuevo Congreso, cambie, como ¿no? se estructure, se trabaje para eliminar ese poder y que la Universidad Autónoma de Hidalgo tenga el poder que debe de tener, como una universidad libre de cátedra y de muchas cosas, pues la gente también ya está cansada. Lo que quiere es como, si queremos cambiar el poder judicial, si queremos quitar a las OPLES
a los institutos estatales que no sirven en el INE. Tiene que ser de fondo. ¿No quieren cambiar también esas estructuras viejas que tiene la universidad? Claro que la gente también votó por eso. Y es Entonces, la conformación de esto quiere decir que el grupo universidad no tiene tanto poder. Decías de esas figuras de la universidad. Dentro de sus figuras emblemáticas había 2 exrectores y pasaron sin pena ni gloria. Sí, En este- Veras Godoy y Pontigo, ¿no? Humberto, Que exacto. terminaron dándoles una, Es dentro de una esa pamba. caída Creo que que viene todavía haciendo. Pontigo tenía más posibilidades, ¿no? Por cómo se venía armando la estrategia. Pero yo igual coincido, si desde el grupo Universidad, quien dirigía, que tenía el trabajo de campo haciendo política con militancias en el PRI, era Gerardo, y Gerardo estaba completamente borrado de la campaña, pues me parece que lo que hizo Damián, lo que hicieron los demás, pues híjole, no les alcanzó ni siquiera para tener una representación digna en el Senado, en la Cámara de Diputados. Y me parece que pues ya es hora, ¿no? De que se dé igual ese cambio a la universidad. Muchos dicen, no es que ya vieron cómo está la universidad, las instalaciones son dignas, pues, tienen 1,000 millones de pesos al año de presupuesto, ¿no? Que bajan de recurso federal, pues ya sería lo mínimo. Tienen para hacer por lo menos un instituto cada año. ¿Sí? Uriel, ¿no será que, digo, Sin hablar a de lo las mejor empresas. coinciden conmigo que el grupo Universidad, perdiendo, ganó? ¿Llega Sosa al Senado? En el Congreso local tienen el 13.58 de los O sea, ¿perdiendo ganas? Que fue lo mismo que le puede pasar, Sí. que le pasó a Carolina, ¿no? Sí, pero espérate, es que el PT es parte del grupo gobernante. Ujú. Pero Es un grupo Pero el grupo Universidad no. separado. ¿Aquí en Hidalgo? En Hidalgo No, no. no, Hidalgo claro, no. claro, es un grupo separado aquí, Ajá. pero a nivel nacional, en la Cámara de Diputados, Sí. en el Senado y Congresos, son aliados y no dudo Entonces, que mañana perdiendo vaya, ganaste. mañana va a votar. No, el Sosa. PT ganó. Claro. Tan solamente ve cuánta representación va a tener en los municipios. Digo, es la segunda fuerza, por arriba de Nueva Sí, Alianza. pero tiene 11 municipios. O sea, a ver, vamos a ver, el PRI se cayó, tiene un municipio. O sea, hasta el PRD que desapareció ¿Se cayó? tiene 2. No se cayó, Zorra. ya está muerto. Ya está muerto. Pero sacó 300,000 votos Xochitl. aquí, ¿no? Con Carolina. Con Carolina, sí. Entonces, Carolina va a ser senadora. Sí. Por mayoría también es esto. Hay que Plurinominal. poner las cosas como son. Entonces, ¿qué es el gran ganador del PT? Pues yo diría que no. Más bien, yo creo que el gran ganador aquí es el grupo de Julio Menchaca. Claro. Porque al final, sin la ayuda del PT, sin la ayuda del Partido Verde, Sí, solitos. logró el 1,000,000 de votos que le habían prometido A Claudia, claro. Entonces, 1,000,000 de votos. Aquí ganó 3-1 a Xochitl. Entonces, es a veces porque queremos encontrarle para buscar más cosas, pero 11 municipios, ninguno de ellos con una población mayor de 20,000 personas. Sí lo representan. Entonces, Déjame hacer una pausa ahí. Entonces quiero entender, y dime si estoy bien o mal, o a lo mejor los demás, que a Hidalgo le va a ir bien por la cuota de votos con la que haya contribuido. pues al final Hidalgo está... En teoría. En teoría es de que en algunos aspectos sí. Bueno, Debería de, ¿no? Estaban hablando Debería de, ¿no? de la visita de Hunan, ¿no? De China. ¿Por qué viene acá? Porque hay una empresa que se llama CRCC, que es la que hace los trenes. Es Ahí decir, están las lo que respuestas, viene aquí ¿no? Para el tren que va a venir a la DIFA, ¿no? Exactamente. Entonces, en esa parte en que ya la zona metropolitana de la Ciudad de México ya es totalmente de Morena, Sí. Ciudad de México, Morelos, Estado de México e Hidalgo, Sí. Puebla de Tlaxcala, Puebla, Tlaxcala. entonces, pues entonces ya se va a hacer otra parte, se va a trabajar diferente. Ahora, que le va a ir bien nada más porque es morena, hay que ver, porque tenemos que ver cómo trabaja cada persona. No es nada más porque, no es varita mágica. Hay Sí. que ver cómo se desempeña cada uno. Oye, Es parte también de lo que escribí. Hay gente de Morena, pero que siempre estuvo ligada muy al PRI, ¿no? Pues ahorita ya tenemos a 2 expresidentes del PRI en Morena, ¿no? O sea, Que- primor. ya es como, en algunas partes, ¿no? La esencia sigue siendo morena, pero a lo que voy es que Morena tiene que cuidar esa parte. Se tiene que blindar. Se tiene que blindar. Y la otra parte que tiene que trabajar Morena es demostrar que sí puede gobernar. Ahorita ya es esa etapa. Como dijiste, ya tiene Congreso, ya tiene municipios, Claro. ya tiene el Estado. Tiene todo el ¿Qué es lo que y tiene el gobierno federal. ¿Qué tiene que demostrar? Que Trabajo. todo eso
va a dar, Y digo, le va a dar y un se beneficio empieza a ver. los hidalguenses. Se empieza a ver, ¿no? Digo, ahorita Lorena García, la que es presidenta electa de Tulancingo, ya anunció que se van a sumar al mando coordinado. Digo, de esas maneras, de esas políticas públicas en el tema que tanto adolece la 4T, que es el tema de seguridad, pues es donde se tiene que empezar a fortalecer. Y regresando ahora al tema de la del Partido del Trabajo, me parece que al partido como tal le fue muy bien en Hidalgo. Al Grupo Universidad le fue de la fregada, ¿no? Que fueron quienes le metieron la lana al Partido del Trabajo. Pero el Partido del Trabajo, yo creo que hasta para Sí, pero una la carnita perspectiva- asada el la fin de perspectiva ellos semana. es que ¿eh? iban a ganar tres veces más. Pero ¿no? por lo que le vendió el Grupo Universidad. Sí, si lo vemos con ¿No? otros estados, por ejemplo, como Sonora, Sí. o los donde sí se fueron en alianza el PT, el PT se fue como Hacia un arriba. cohete. Claro. Aquí la verdad es que contuvieron muy bien esa parte. Sí, ¿no? efectivamente. Es decir, porque ahora la oposición que van a tener en Morena no se llama PT, no se llama PRI, PAN, PRD, sino es adentro de los mismos grupos de Morena. Efectivamente. Los mismos personajes. Los mismos personajes. Y que aquí en Hidalgo se blindaron bien, como lo decía, ¿no? No le en la misma contienda del Senado, pues estaban compitiendo también contra el PT, ¿no? Que tú llegas a la casilla y la gente dice, pues, no, pues aquí los que me dan son Morena, ¿no? Por encima de que sea el PT, aunque sea coalición. Oye, retomando un poquito lo que dice Jorge, yo creo que la fortaleza de Claudia y que le vaya bien al Estado de Hidalgo es que sus alrededores ya también están gobernados por Morena, y si se cumplió con este millón de votos que en teoría se le prometió a ella, Déjame- en el papel podríamos decir que nos va a ir bien, porque se tiene todo, ¿no? Déjame ser sentimental. Yo escribí, dice el amigo Jorge dice, yo escribí, pues Valadez también escribió. ¿Cuántas veces vino López Obrador para acá en esos años? Cada rato. Apenas vino en este año, ya vino como 3, 4 Claudia ha venido. ¿Sí? Y yo siento que el señor gobernador, Julio Menchaca Salazar, tiene ese tacto fino, hilar fino, decíamos antes, de acercarse y acercar a su entidad a aquellos personajes, instituciones, empresas que le van a dar bienestar. Pero remato, antes de que ellos lleguen, él recorre todos los municipios de la entidad. El flirt, que le llaman. Pues I don't speak English, pero bueno. Ajá, sí, digo. El trato humano. Yo lo veo, nos llegan materiales todos los días, causa y efecto, portal de noticias. Y yo veo las fotos en Twitter, X, en Facebook, donde está hablando con la gente. Pero me recuerda una fotografía de hace chorrocientos años de Luis Echeverría enojado, escuchando a un campesino una queja. Yo veo, ahora que fue lo de los lentes, cómo el gobernador está acomodándole los lentes a un viejecito, mi compañero. Por Dios, eso no tiene se veía. precio. No, sí. Y eso se nota en la aceptación que tiene el gobernador en, Sí. las, Por supuesto. en las encuestas. Por ¿no? supuesto. Hay que ver si eso lo logran bajar a los demás funcionarios, ¿no? Yo creo que sí. Ese va a ser un gran reto. Yo porque creo que es a sí, nivel se lo dije gobierno personalmente en estatal. algún momento. Qué buen equipo con el que está usted trabajando. Yo creo que donde mayor trabajo tienen que hacer es en los representantes municipales, ¿no? Porque Sí, ahí sí. son es la primera puerta y desafortunadamente pasan 2, 3 años y ya no los quieren y ya no los vuelven a... Bueno, a menos que sea Tizayuca, ¿verdad? Y así. Nos vamos. Jorge, algo que quieras decir de manera muy breve, que ya tenemos un minutito. Bueno, ya no hablamos del PRD. ¿Era una crónica de una muerte anunciada? Era crónica de una muerte anunciada. Es una lástima. Fue un partido que hizo mucho para que la democracia que estamos viviendo hoy día la tengamos aquí. Hubo muchas personas que murieron, pero también él mismo se traicionó porque muchas de las personas que se acusaron, vamos a hablar de Guadarrama, que se le acusó de haber hecho actos en contra del PRD, después hasta lo metieron a sus filas. Fue crónica de una muerte anunciada, y ahorita está Morena. Hay también un público de izquierda que requiere otra versión nueva, y ojalá la pueda encontrar, pero sí es una pena. Pero también cometieron sus errores, y cuando cometes sus errores electorales, pues vas a morir, ¿no? Sí. Gracias, Jorge. Oye, dice Jesús Zambrano que va a crear un nuevo partido de izquierda. ¿Tú le crees? No, ¿qué va a crear? No, hombre, esto ya no le va a alcanzar. Y parafraseando un poquito con lo que dice Jorge, yo aquí diría que el PRD fue víctima de su crimen. Carlos, gracias. Pues le apostó el caballo perdedor y desafortunadamente fue quien terminó pagando los platos rotos, ¿no? Leonardo Valadez, muchísimas gracias. Gracias. He dicho de manera petulante que conozco casi todo el mundo. También conozco Empalme, Sonora. Se me ocurrió ir cuando conocí a Zambrano
Yo dije, ¿y este que se viene a tomar mis vinos a mi casa aquí en Carajos es? Fui, Dios mío, no hay nada. Y así dejó al PRD, sin nada. Oye, ahorita te va a ir a preguntar si todavía Muchísimas tienes gracias, Jorge, Miguel, Carlos, Leo y sobre todo a ustedes por el favor de su atención. A nombre de Manuel Vera, quien es titular de este espacio de Sobre la Mesa, los saluda Uriel Ramírez y nos vemos la próxima.